La Constitución de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un texto histórico y judicial que proclama los derechos y obligaciones de todos los mexicanos. Para llegar a ella, tuvieron que suceder diversos eventos y guerras para poder tener una ley única que sirviera a todo el país, incluyendo todas sus clases sociales y todas sus características. Para iniciar, antes tenemos que ver un poco de contexto histórico. En 1913, Porfirio Díaz fue derrocado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis, en el cual decía que acababa su dictadura de 31 años. A su vez, Francisco I. Madero fue fusilado y traicionado mediante un golpe de estado hecho por Victoriano Huerta. Victoriano Huerta usurpó el gobierno nacional, haciendo que la mayoría de los estados aceptara a este como el presidente de la República Mexicana. Sin embargo, uno de los estados que no lo hizo fue Coahuila, el cual estaba gobernado por Venustiano Carranza, y así se creó el Ejército Constitucional. Venustiano Carranza nació en Coahuila el 14 de enero de 1860. Fue hijo de Jesús Carranza y María Garza. Estudió en Saltillo y México DF. Desde 1890 fue gobernador, diputado y senador. En 1911, Francisco Madero lo nombró ministro de Guerra. En 1913 lanzó el Plan de Guadalupe para derrocar al traidor Huerta y así acabar con su mandato, además de crear el Ejército Constitucionalista. Se le alió a diversos líderes como por ejemplo a Pancho Villa o a Emiliano Zapata. Posteriormente, tras la renuncia de Huerta, las alianzas comenzaron a fracturarse. Así se dividieron a Villa y Zapata contra Carranza. Esto se llamó Guerra de Facciones. Al final, Carranza resultó ganador. Durante la Guerra de Facciones, a Venustiano Carranza se le había ocurrido renovar la Constitución de 1857. Para ello, en 1916, convocó a unas elecciones estatales, en las cuales cada estado elegiría un representante, el cual los representaría en la Constitución de 1917. En estas elecciones no se permitieron la participación de villistas, ni zapatistas, ni cualquier enemigo del proyecto de Carranza. Las elecciones se realizaron el 22 de octubre de 1916. Se inauguraron las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, más precisamente en el Teatro Iturbide. Fue hasta ese momento en que los diputados se dieron cuenta que necesitarían crear una constitución nueva en lugar de renovar la de 1857, debido a que no sería factible. El 9 de diciembre de 1916 se presentó el artículo 3 constitucional, el artículo de la educación. El 16 de septiembre se aprobó por 99 votos a favor y 58 votos en contra. El 12 de diciembre de 1916, Carranza se presentó por única vez al Congreso, no dando ninguna opinión, ni siquiera rebatiendo las ideas de los constituyentes. El 31 de enero de 1917 la Constitución fue firmada y posteriormente el 5 de febrero de ese mismo año la Constitución fue proclamada por Venustiano Carranza. Las estadísticas del Congreso Constituyente son estas: 62 abogados, 18 profesores, 16 médicos, 16 ingenieros, 22 militares, 5 líderes sindicales, 4 mineros, 3 ferrocarrileros. El Congreso Constituyente estaba formada por 218 diputados. La mayoría de los diputados no profesaban ninguna religión, es decir, eran ateos. Debido a estas cosas, se pusieron mayor dureza a los artículos que tienen que ver con la Iglesia y el Estado. Además, no había ninguna mujer en el Congreso Constituyente. 2 constituyentes murieron debido a un brote de cólera que se dio en esa época. De los constituyentes más reconocidos fueron Francisco Múgica y Félix Palavicini.
Aquí mencionaremos algunos artículos que yo considero de los más importantes o los más destacados que se crearon durante esta Constitución. Artículo 1. Todo individuo gozará de las garantías. Artículo 3. Todo individuo deberá tener una educación laica y gratuita. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, trabajo que se le acomode. Artículo 6. Trata sobre la manifestación de ideas. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir, opinar, compartir la información, opinión o comentario acerca de un tema en cualquier medio. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su familia, pareja, trabajo, papeles o posiciones. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a profesar la religión que quiera. El artículo 35 es el artículo que engloba todo acerca de las elecciones, cómo se debe realizar, etc. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Artículo 123. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno. Artículo 136. Esta Constitución no puede perder valor ni vigor. La Constitución se divide en dos partes. La primera parte son las garantías individuales y la segunda parte se divide en cómo se organiza el Estado. En sí, las garantías individuales, estamos hablando de los derechos humanos, es del artículo 1 al 29, que consagra todos nuestros derechos humanos dentro de la Constitución. El derecho a la igualdad, al respeto, libertad y seguridad jurídica. La segunda parte, la orgánica, es importante ya que ahí marca cuáles son las funciones del Estado y del gobierno y sus representantes para buscar que todos los ciudadanos se cumplan nuestros derechos y que exijamos a las autoridades el cumplimiento de sus deberes y compromisos con el pueblo. Yo creo que todos son importantes, ya que si no existiera uno, tampoco existiría otros derechos. Son parte fundamental de todas nuestras normas, los derechos humanos, los valores y principios, que se vayan apegados a la dignidad, al respeto a la dignidad de las personas. Esto quiere decir que no solamente se respete porque sea una obligación, sino que el ciudadano o el pueblo lo interiorice para que puedan ser respetados por todos nosotros y que también nos respeten las autoridades. Todos tienen igual valía. Es importante porque no solamente va a regular la conducta del ser humano, esa es la primera función o el propósito de la Constitución, que aprendamos nosotros a regular nuestras conductas, ya sea por acción o por omisión. Nos ayuda a regularnos, pero también nos ayuda a tener una convivencia pacífica dentro de nuestro país y todo lo que nos comprende como territorio nacional. Ahora diré algunos datos curiosos acerca de la Constitución de 1917. El artículo 73 es el artículo más reformado. Cuenta con 71 reformas. Este trata acerca de las facultades del Congreso. El segundo artículo más reformado es el artículo 123. Este cuenta con 23 reformas. Mientras que por otra parte, 27 artículos no han sido cambiados desde la escritura de la Constitución. El primer artículo constitucional en ser renovado es el artículo 73, el cual fue renovado en 1921 por Álvaro Obregón. Desde la promulgación de la Constitución hasta el 7 de febrero de 2014, se han hecho un total de 605 reformas. El primer ejemplar de la Constitución se encuentra en el Archivo General de la Nación. La pluma con la que se firmó la Constitución es también la pluma con la que se firmó el Tratado de Guadalupe, el cual desterró a Victoriano Huerta de su presidencia, como ya lo habíamos visto anteriormente. La Constitución ha sido traducida a 40 lenguas indígenas. El artículo más largo es el artículo 41, mientras que el más corto es el 71. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. Los 136 artículos de la Constitución fueron escritos a mano por Perfecto Arbizú Arcaute, el calígrafo oficial de la Congreso. En el 2017, la Constitución fue movida al Palacio Nacional debido a que era expuesta por el aniversario número 100 de su creación.
En resumen, nuestra Constitución es un documento importantísimo para México, debido a que en ella se plasmaron los principales ideales y las luchas que tuvieron que pasar nuestros antepasados, como los insurgentes, los liberales o los revolucionarios. Gracias a ella tenemos derechos. La Constitución de 1917 sigue vigente aún en nuestros días, debido a que ésta se va reformando o cambiando artículos por completo. Gracias por ver. Mediante un golpe de estado, a su vez, Francisco I. Madero fue fusilado. Nos remontaremos a 1913, donde Porfirio Díaz ya fue derrocado por... sí. En resumen... Aquí. Prueba. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Durante 1900... Durante la Guerra de Naciones, a Venustiano Carranza se le había ocurrido renovar la Constitución de 1800. ¿Qué? Se realiza... La pluma con la que se firmó la Constitución, el artículo más por cada senador propietario se elegirá los 136 artículos del Congreso fueron escritos por Perfecto Arsabiu, el Perfecto Arcibú, el Perfecto Arbizú Arcai. Arcaute. Los 136 artículos oficiales el artículo más extenso de la Constitución es el artículo 41. ¡Cállate!